Doña Carmen Morales tenía 73 años y llevaba tanto tiempo dentro de un hospital psiquiátrico público que su nombre casi había desaparecido. En los registros era solo una paciente antigua, estable, sin visitas. Para sí misma seguía siendo una mujer lúcida que había aprendido a sobrevivir sin llamar la atención. No porque estuviera derrotada, sino porque había entendido que, en aquel lugar, ser visible era peligroso. El hospital estaba a las afueras de Madrid, rodeado de muros grises y jardines descuidados. Los pasillos olían a productos de limpieza y resignación. Las paredes, alguna vez blancas, habían envejecido junto con los pacientes. Carmen había llegado allí con 43 años, caminando firme, hablando con claridad. Ahora su cuerpo estaba encorvado por el tiempo y los medicamentos que nunca necesitó, pero su mente seguía despierta. Recordaba con precisión el día en que todo se rompió. Era invierno, a comienzos de los años 90. Una mañana común en su piso del barrio de Carabanchel. El café estaba aguado, preparado por su hija mayor, Laura, siempre apurada, siempre mirando el reloj. Su hijo menor, Miguel, hablaba sin parar, intentando convencerla de algo que aún no quedaba claro. Decían estar preocupados. Decían que Carmen estaba olvidadiza, confundida, difícil de tratar. Ella se sorprendió, pero no discutió. Confiaba en ellos. Había criado a esos hijos sola después de la muerte de su marido, Antonio, un albañil que había levantado aquel piso con sus propias manos. Un hogar humilde pero pagado, lleno de recuerdos y esfuerzo. Miguel propuso una consulta médica. Nada grave, solo una evaluación. Un médico de confianza. Carmen aceptó. No tenía razones para desconfiar. En el consultorio respondió preguntas simples. Negó los problemas que le atribuían. Cada respuesta era anotada con frialdad. Cada intento de explicarse parecía confirmar algo que ella no entendía. Antes del mediodía, le informaron que quedaría ingresada para observación. 72 horas, dijeron. Un procedimiento rutinario. Carmen protestó. Pidió llamar a alguien. Exigió volver a casa. Todo fue registrado como agitación, como un síntoma más. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Carmen gritó, lloró, escribió cartas, pidió ver a un juez, pidió un abogado. Nadie respondió. Las visitas de sus hijos se volvieron escasas. Regresaron una sola vez con documentos en la mano. Querían que firmara una autorización para administrar sus bienes mientras se recuperaba. Carmen se negó. Dijo que no entregaría su casa. Dijo que prefería morir allí. Después de eso, no volvieron. El tiempo perdió sentido. Carmen aprendió rápido las reglas invisibles. Preguntar significaba más medicación. Resistirse significaba castigo. Fingir aceptación era la única forma de conservar la claridad. Así lo hizo. Tomaba las pastillas frente a las enfermeras y luego las escondía. Agradecía cuidados que no había pedido. Sonreía cuando debía. 30 años pasaron así. Una tarde cualquiera, ya anciana, escuchó una conversación en el pasillo. Dos auxiliares hablaban de una auditoría, de pacientes antiguos, de propiedades olvidadas a nombre de personas que nunca habían salido del hospital. Una mencionó a una mujer muy vieja, internada desde los años 90, con una vivienda que aún figuraba en el registro. Carmen sintió que el corazón se le aceleró. Su piso seguía siendo suyo. Esa noche no durmió, no por miedo, sino porque algo que había mantenido enterrado durante décadas volvió a despertar. La certeza de que no todo estaba perdido, la certeza de que su historia aún no había terminado. Desde aquella conversación escuchada al azar, doña Carmen ya no volvió a sentirse una paciente resignada. Exteriormente seguía cumpliendo el papel de mujer dócil y silenciosa, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Si el piso aún figuraba a su nombre, significaba que no había desaparecido del todo. El sistema la había encerrado, sus hijos la habían traicionado, pero la verdad seguía viva en algún lugar. Carmen empezó a observar el hospital con una atención renovada. Durante años había mirado para sobrevivir, ahora miraba para entender. Los turnos se repetían siempre igual.
Las rondas eran predecibles, algunas cámaras no cubrían ciertos tramos del pasillo. Nadie parecía imaginar que una anciana frágil pudiera pensar en otra cosa que no fuera obedecer. Su cuerpo era el mayor obstáculo. 30 años de medicación innecesaria habían debilitado sus músculos, su equilibrio, su resistencia. Aún así, Carmen se ponía a prueba cada día. Caminaba despacio durante los paseos permitidos, contaba los pasos, sentía el dolor en la rodilla, la falta de aire en el pecho. No se apresuraba. Sabía que la paciencia había sido siempre su aliada. También empezó a reunir lo poco que podía. Monedas olvidadas, algún billete que aparecía de vez en cuando en tarjetas navideñas enviadas por una prima lejana que nunca la olvidó del todo. Escondía todo dentro del colchón. No sabía cuánto costaba el transporte fuera del hospital, ni siquiera si los autobuses seguían pasando como antes, pero tenía fe en que ese dinero bastaría para empezar. Entre el personal había una auxiliar distinta. Se llamaba Elena. No hacía preguntas incómodas ni hablaba de más. Simplemente la trataba con respeto. A veces se olvidaba de vigilar si Carmen tragaba las pastillas. Carmen lo notó y aprovechó ese descuido para mantenerse lúcido, guardando los comprimidos en silencio. El plan no nació de golpe, fue tomando forma con los meses. Carmen eligió una noche de lluvia, viernes, menos personal, menos atención. Consiguió un mono de trabajo gris del cuarto de limpieza y cubrió su pelo blanco con un pañuelo improvisado. Frente al espejo agrietado del baño, no vio a una interna, sino a una trabajadora cansada al final del turno. Salió de su habitación con el corazón acelerado. Caminó por el pasillo sin apresurarse, como alguien que pertenecía a ese lugar. Nadie la detuvo. La puerta lateral estaba cerrada, pero el sistema de alarma llevaba tiempo averiado. Cuando empujó, el aire frío de la noche y la lluvia le golpearon el rostro. Era la primera vez en décadas que sentía la lluvia de verdad. El trayecto hasta la carretera fue doloroso. Resbaló, se levantó, siguió. Cada paso era una victoria y una amenaza. Al llegar a la parada del autobús, temblaba entera. No sabía si aceptarían dinero en efectivo. No sabía si aquel autobús la llevaría a algún sitio reconocible. Cuando subió, el conductor la miró un segundo más de lo normal, pero no dijo nada. Carmen se sentó al fondo y lloró en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Nadie sabía quién era. No había expediente, ni diagnóstico, ni etiqueta. Solo una mujer mayor regresando a casa. Horas después, bajó en un barrio que reconoció por los árboles antiguos y las farolas amarillentas. Caminó lentamente hasta su calle. Cuando vio el edificio, el golpe fue brutal. Fachada descuidada, ventanas rotas, maleza creciendo donde antes había flores. Aquel lugar no parecía un hogar, parecía una herida abierta. Aún así, Carmen supo que estaba en el lugar correcto. Entró por la puerta trasera, forzando la madera hinchada por la humedad. El olor a abandono la envolvió. Cada habitación era un recuerdo y una pérdida. En el salón, frente a la estantería que Antonio había construido con sus propias manos, se detuvo. Recordó sus palabras, recordó el compartimiento oculto. Con dedos temblorosos, presionó el fondo de la madera. El panel se abrió. Dentro había una caja metálica, un sobre grueso y una tinta antigua. Carmen se dejó caer al suelo, con el corazón desbocado. Aquello no era solo pasado. Era la verdad esperando ser encontrada. Doña Carmen pasó el resto de la noche sentada en el suelo del salón, rodeada de papeles envejecidos por el tiempo y por el silencio. La luz gris del amanecer entraba por las ventanas rotas mientras leía, una y otra vez, cada documento guardado por Antonio. Escrituras originales del piso, extractos bancarios antiguos, notas escritas a mano con una caligrafía firme que reconocería incluso con los ojos cerrados. Al final del sobre encontró una carta. La abrió con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Antonio escribía con claridad y con miedo. Decía que desconfiaba de Laura y de Miguel, de las deudas de uno, de la ambición callada de la otra. Decía que había notado conversaciones a medias, miradas largas hacia el piso, preguntas que no buscaban respuestas sino oportunidades. Antonio había guardado pruebas, conversaciones grabadas, copias de documentos, y había escrito aquella carta por si algún día él no estaba para protegerla. Si Carmen la estaba leyendo, significaba que habían hecho lo que él más temía,
Pero el golpe más duro llegó con un informe médico fechado pocos días antes de su ingreso. En él, un psiquiatra afirmaba que no existían razones clínicas para una internación forzada. Sin embargo, en el mismo documento aceptaba realizarla bajo la versión presentada por los hijos a cambio de un pago en efectivo. El informe mencionaba sus nombres. Estaba firmado. Carmen sintió que el aire le faltaba. No había sido un error, no había sido exceso de cuidado. Sus propios hijos habían pagado para que la declararan incapaz. Habían comprado su encierro, su silencio, su desaparición. El día avanzó sin que ella se moviera. El dolor físico empezó a hacerse insoportable. El cuerpo resentía la huida, la edad, la falta de medicamentos reales. Cuando finalmente intentó levantarse, casi cayó. Comprendió que no podía quedarse allí mucho tiempo. Si alguien la veía, si la denunciaban, volvería al hospital, y esta vez no saldría. Se refugió en el sótano del edificio durante varios días. Dormía mal, comía poco, salía solo de noche para comprar agua y pan con el dinero que había encontrado. Cada ruido la sobresaltaba, cada sirena le helaba la sangre. Hubo momentos en que pensó en rendirse. Pensó que quizá habría sido más fácil quedarse encerrada, sin preguntas, sin verdad. Pero entonces recordaba la carta de Antonio, y seguía. La herida de su espalda se infectó, la rodilla se hinchó. Aún así, reunió fuerzas para salir durante el día y entrar en la biblioteca pública del barrio. Nadie le preguntó nada. Se sentó frente a un ordenador como si perteneciera allí. Tardó en entender cómo funcionaba. Todo había cambiado, pero no se fue. Buscó el nombre del médico. Descubrió que estaba jubilado, que existían denuncias antiguas que nunca prosperaron. Buscó los nombres de sus hijos. Miguel aparecía vinculado a fraudes y deudas. Laura figuraba como agente inmobiliaria exitosa, sonriendo en fotografías frente a edificios de lujo. Carmen imprimió todo lo que pudo, gastó sus últimas monedas. Con los papeles bien guardados, caminó hasta un pequeño despacho de asistencia jurídica gratuita. No sabía si alguien la escucharía. Durante 30 años nadie lo había hecho. La recibió una abogada joven, mirada firme, voz clara. Carmen contó su historia desde el principio. El café aguado, la consulta, el encierro, la huida bajo la lluvia. Entregó los documentos, la carta, el informe médico. La abogada leyó en silencio. Cuando levantó la vista, dijo algo que Carmen no escuchaba desde hacía décadas. Dijo que le creía, pero también fue honesta. Dijo que sería difícil, que el tiempo había pasado, que las personas implicadas tenían recursos, que intentar justicia podría traer consecuencias. Exposición, ataques, intentos de volver a declararla incapaz. Carmen respiró hondo. 30 años habían intentado borrarla. No pensaba desaparecer otra vez. A partir de aquel encuentro, la vida de doña Carmen dejó de transcurrir en silencio. La abogada cumplió su palabra y llevó el caso más lejos de lo que Carmen había imaginado. Contactó con un periodista de investigación, revisó antiguos expedientes y encontró otros nombres, otras familias, otras internaciones dudosas firmadas por el mismo médico. Lo que había sido presentado como un caso aislado empezó a revelar un patrón inquietante. Cuando la historia salió a la luz, el impacto fue inmediato. El hospital emitió comunicados fríos hablando de prácticas del pasado y protocolos superados. El psiquiatra, ya muy mayor, no llegó a sentarse en un tribunal. El tiempo lo protegió de una condena penal, pero no del juicio público. Su nombre quedó ligado para siempre a un sistema que había fallado. Miguel no volvió a aparecer. Dejó deudas, problemas y un rastro de silencios. Laura intentó defenderse. Dijo que había actuado por miedo, que creyó que su madre estaba enferma, pero los documentos eran claros. Su firma figuraba en los acuerdos, su presencia estaba registrada. No hubo forma de negar su responsabilidad. El proceso legal terminó con un acuerdo. El piso fue devuelto oficialmente a Carmen. Se creó un fondo para cubrir su cuidado y sus gastos durante el resto de su vida. No hubo abrazos ni disculpas sinceras. Carmen tampoco las pidió. Algunas traiciones no se reparan con palabras. La reforma del piso llevó meses. Se arregló el techo, se cambiaron las ventanas, se pintaron las paredes.
Carmen pidió que no tocaran la estantería del salón. El compartimento secreto permaneció allí, como un recordatorio silencioso de la previsión de Antonio y de la verdad que había esperado tanto tiempo. Cada mañana, Carmen se sentaba junto a la ventana, dejando que el sol le calentara el rostro. Caminaba despacio, con un cuerpo marcado por los años perdidos, pero con una serenidad nueva. No había recuperado su juventud, ni a su marido, ni los 30 años robados, pero había recuperado algo esencial: su nombre, su historia. Cuando alguien le preguntó qué sentía después de todo, Carmen tardó en responder. Dijo que no sentía venganza, tampoco una felicidad completa. Sentía algo más profundo. Sentía que por fin el mundo la había escuchado, que ya no era una mujer señalada como loca, sino una persona a la que le habían hecho una injusticia. Historias como la de Carmen no pertenecen solo al pasado, son advertencias. Nos recuerdan el peligro de no escuchar, de confiar ciegamente, de entregar la voz de otros a sistemas que no siempre protegen. Si esta historia te ha tocado, piensa en cuántas veces alguien fue silenciado cerca de ti, cuántas verdades fueron descartadas por comodidad o miedo. Déjanos tu comentario. Y si quieres seguir escuchando historias que merecen ser contadas, sigue el canal, porque mientras exista silencio, la injusticia seguirá encontrando refugio.